Entonces vamos a ver hoy día acerca del laboratorio en el estudio de los lípidos. Vamos a ver cómo vamos a pedir, qué vamos a solicitar cuando queremos diagnosticar dislipidemia en nuestros pacientes. El estudio de la alteración de los lípidos es muy importante, ya que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia eventos cardiovasculares, incluso en personas jóvenes, ¿okay? Menores de 40 años que ya hacen eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque por la dieta, por el sedentarismo, por la obesidad. Entonces, siempre sospechar de la epidemia, sobre todo en aquellos pacientes que estamos observando factores de riesgo. ¿Okay? Pacientes obesos, pacientes sedentarios, que tengan antecedentes familiares de infarto agudo del miocardio, o que tengan enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus. Obligado tenemos que pedir los lípidos. ¿Okay? Pues vamos a ver. Según la OMS, la clasificación hablada por la OMS, que es la clasificación de Fredrickson, podemos clasificar la dislipidemia según el lípido que esté alterado. ¿Okay? La más frecuente es la mixta o combinada, donde hay alteración tanto del colesterol con los triglicéridos. Pero también puede haber elevaciones aisladas solo de triglicéridos, por ejemplo, hipertriglicerides, ¿no? O solo colesterol también. Entonces, esa es una clasificación. También tenemos otra clasificación ya biológica. Por ejemplo, si nosotros demostramos ya la presencia del gen mutado que se encarga del metabolismo de los lípidos, entonces ya tenemos una causa genética reconocida. Entonces ya tendríamos que darle el nombre genético según lo que tiene el paciente, ¿no? Que pueden ser hereditario o las llamadas dislipidemias familiares o primarias, ¿okay? Con causa genética conocida. Entonces, si ya se demuestra esta mutación del gen que codifica para las proteínas que se encargan de esta función, ya tiene que ser con su causa especificada, ¿no? Ahí tenemos las hipertrigliceridemias familiares, las hipercolesterolemias familiares. Ojo que esta se presenta generalmente a edades más tempranas. Van a encontrar, por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen una dieta balanceada, que incluso hacen deporte, no consumen alcohol, no fuman, pero tienen triglicéridos altos. Entonces van a encontrar esos casos que no son muchos, pues ahí siempre sospechen de que sea una hipertrigliceridemia familiar hereditaria, y tienen que ir con tratamiento porque es esos eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces ahí muchas veces no podemos apoyarnos mucho ya del ejercicio, de la dieta, sino que tiene que tener un tratamiento ya farmacológico riguroso. Cuando hablamos de las secundarias, cuando ya tenemos una causa conocida, ¿no? Dislipidemia asociada a diabetes, dislipidemia asociada a obesidad, dislipidemia asociada a hipotiroidismo, alcoholismo, tabaco, etc. Serían las dislipidemias secundarias. Vamos a ver ahora cuáles son los factores preanalíticos que tenemos que tener en cuenta. ¿Así te toca? Sí, doctora, mi compañero. Tenemos que tener en cuenta para el perfil lipídico. Entonces, dentro de los factores analíticos tenemos, por ejemplo, que pueden influir en los resultados de los lípidos el consumo de alcohol, ¿okay? Y tabaco. Entonces, generalmente, cuando pido un perfil de lípidos, le aconsejo al paciente que se abstenga de tomar alcohol y de fumar, a menos de que yo quiera medir el impacto que esto tiene en su perfil lipídico, ¿no? Entonces, continúe su vida normal. Pero si tiene un perfil lipídico, obviamente el paciente no debe consumir alcohol ni debe fumar, ¿no? El ayuno es muy importante. ¿Por qué? Dentro del perfil lipídico, el analito que más o el que se va a alterar por la falta de ayuno son los triglicéridos. Por eso es que para el perfil lipídico se considera el ayuno, de lo contrario no sería necesario. ¿Okay? Es muy importante, por ejemplo, esta parte que dice embarazo, parto y lactancia. ¿Por qué embarazo, parto y lactancia? Durante estas etapas no se recomienda, dice el libro, hacer un diagnóstico de dislipidemia, porque durante estas etapas se modifican los lípidos. Entonces se prefiere esperar a que pase esto para luego ya hacer el diagnóstico de dislipidemia, a menos de que, bueno, si la paciente ya se está controlando por de repente una hipertrigliceridemia severa, allí sí, lo sigan controlando. Pero no sería un buen momento de hacer un diagnóstico porque van a estar alterados. Igual en las enfermedades, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebro, un accidente, un ACV hemorrágico o isquémico,
el paciente está hospitalizado, no le voy a hacer un diagnóstico de dislipidemia tampoco en esa fase. Tengo que esperar que pase la fase aguda de la enfermedad para hacer recién el diagnóstico de dislipidemia. Eso es lo que se recomienda, porque va a estar alterado. ¿Okay? Tengo que preguntar qué fármacos está consumiendo el paciente, porque hay fármacos que van a producir tanto, pueden ser hipolipemiantes o hiperlipemiantes. Entonces tengo que conocer eso para interpretar mis resultados. ¿Okay? Condiciones de la muestra, las mismas que recomendamos para los demás exámenes, que sea una correcta toma de muestra, una adecuada técnica que ya hemos visto, que la muestra sea recepcionada en el contenedor adecuado, en el procesamiento tener en cuenta ya el equipo que esté debidamente controlado, debidamente calibrado. ¿Okay? Entonces las recomendaciones de la muestra son las mismas. Los fármacos que les había mencionado, cuáles son hipolipemiantes o cuáles son hiperlipemiantes, cuáles aumentan o disminuyen cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces en nuestro petitorio no puede faltar colesterol total, pero también vamos a pedir las lipoproteínas que nos dan información importante, sobre todo estas tres, LDL, VLDL y HDL. La IDL generalmente no la usamos en el laboratorio. Estas tres son las principales. Recuerden que la LDL es la más heterogénica. ¿Okay? Entonces, no puede faltar. Algunos equipos automatizados no me dosan, no me miden la LDL, pero yo puedo calcularla mediante fórmulas. Ya les voy a decir también qué fórmula podemos calcular. ¿Okay? Siempre y cuando mi equipo no me lo dé, dependiendo con qué esté trabajando. La VLDL también, si no me da el equipo, no puedo tener VLDL automáticamente por el equipo, puedo también calcularla. Triglicéridos entre 5 es mi VLDL. ¿Okay? ¿Cómo dosamos colesterol en el laboratorio? El método que utilizamos es el método enzimático colorimétrico. En el caso del colesterol total, se va a llevar a cabo 3 reacciones bioquímicas. Al final se obtiene una quinona roja que va a ser medida por espectrofotometría. Y ese va a ser nuestro resultado de colesterol. Igualmente para los triglicéridos, el método es el método enzimático colorimétrico. Se requieren que se produzcan 4 reacciones químicas. Al final se obtiene una quinona roja que se mide por espectrofotometría. Todo esto anteriormente se hacía de manera manual, paso a paso. Pero ahora ya no. Todos los reactivos, las enzimas con sus respectivos sustratos ya vienen preparadas y solamente el profesional de laboratorio lo va a colocar en el equipo automatizado. ¿Okay? Estos son los valores que todavía estamos utilizando, que todavía se mantienen vigentes, pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Porque incluso con esos valores, con valores de colesterol menos de 200, se observan eventos cardiovasculares. Entonces, de repente el otro año ya no va a ser colesterol total menos de 200, sino de repente menos de 150, para mantenerlo. Esto va a ir cambiando. ¿Okay? Pero eso es lo que estamos trabajando todavía esta actualidad. Colesterol total siempre debe estar por debajo de 200, triglicéridos siempre por debajo de 150, LDL siempre por debajo de 100, no se olviden, que es fácil de recordar. ¿Okay? Si mi equipo no me calcula el LDL, lo calculo yo mediante la fórmula de Friedrich, se llama. ¿Okay? Entonces, colesterol total es igual a HDL más LDL más VLDL. Si no tengo VLDL, triglicéridos entre 5. ¿Cómo calculo el LDL? Colesterol menos HDL más VLDL, o triglicéridos entre 5. Ojo que esta fórmula solamente tiene validez en aquellos casos donde el paciente no tenga hipertrigliceridemia severa. Recomiendan que si el paciente tiene más de 400 triglicéridos, por ejemplo, miligramos por decilitro, no se debe usar. Pero en los demás casos, sí. ¿Ok? Bien. Igualmente importante medir la glucosa en nuestros pacientes. ¿Okay? ¿Cómo medimos la glucosa en nuestros pacientes? Podemos medir la glucosa de varias formas. 4 principales formas. 1, la glucosa en ayunas o la glucosa al azar. Cuando el paciente aguarda un ayuno de por lo menos 8 horas. Puede ser de 8 hasta 12 horas. ¿Okay? 2, también puedo medir la glucosa al azar o la glucosa aleatoria, que es la glucosa tomada en cualquier momento del día. ¿Okay? Si el paciente viene por emergencia, no está en ayunas, no le puedo tomar glucosa, no, en cualquier momento. ¿Okay? También se llama glucosa aleatoria o glucosa al azar. También puedo tomar glucosa postprandial. O sea, si yo quiero evaluar si mi paciente está haciendo hiperglicemias postprandiales, okay, yo tomo una glucosa basal, lo mando a comer y luego regresa para la siguiente toma de muestra. 4.
Prueba oral de tolerancia a la glucosa, y ya también la vamos a explicar, ¿ya? Esa es la que vamos a ver hoy día. Bien, ¿cómo hacemos la determinación de glucosa en el laboratorio? De manera automatizada. El método es un método enzimático. Existen dos métodos principales, que es el método de la exoquinasa, y el que usamos, por ejemplo, en mi laboratorio es de la glucosa oxidasa. Solo para que lo sepan, no tienen que aprenderlo de memoria. ¿Qué consideraciones debemos tener con la muestra? La muestra que vamos a utilizar para medir glucosa generalmente es suero. Así que la muestra la vamos a tomar, digo generalmente porque pueden haber equipos automatizados que midan en plasma, pero sí, la mayoría es suero. Tengo que tomar la muestra, por lo tanto, en un tubo seco, en un tubo sin anticoagulante. Tengo que centrifugar esa muestra y trabajar solamente con el suero del paciente. Si no voy a poder procesar rápidamente esa glucosa, dentro de las 2 horas después de haber tomado la muestra, tengo que refrigerarla. Porque si no, la glucosa se va a ir metabolizando y ya no va a ser la glucosa real del paciente. Entonces ahí está. ¿Cómo se metaboliza si la tengo a temperatura ambiente? ¿Y cómo disminuye esa velocidad si la refrigero? ¿Okay? Y la recomendación de, si la voy a guardar, siempre es guardarla solo el suero, centrifugar, separarla de los elementos formes de la sangre y botarla y separar solamente el suero. ¿Ok? Lo ideal es que se pueda procesar inmediatamente, ¿no? Pero no se puede. A veces toda la mañana tenemos como 200 glucosas y no se puede, ¿no? Todas van. Bien, aquí les dejo el paso a paso de cómo hacemos la determinación cuantitativa de glucosa en el laboratorio. Toda la que es la fase preanalítica, analítica y postanalítica del dosaje de glucosa. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho glucosa en ayunas, glucosa aleatoria en cualquier momento del día, glucosa postprandial. Muy importante, no se usa mucho ya actualmente, está siendo reemplazada por la prueba oral de tolerancia a la glucosa, pero vean ustedes la importancia de poder detectar en nuestros pacientes hiperglicemias postprandiales. ¿Okay? Entonces, en un paciente sano, un paciente no diabético, luego de que consume alimentos, la glucosa va a alcanzar un pico a los 60 minutos. Si yo le tomo una muestra, después del inicio de la alimentación, a los 60 minutos aumenta, tiene su pico. Que raramente ese pico, o sea, a la hora, raramente lo voy a encontrar por encima de 140 miligramos por decilitro. ¿Ok? Y que va a volver a sus valores normales o basales entre 2 a 3 horas. Eso es lo que pasa en un paciente sano. Pero en el paciente diabético no. En el paciente diabético, tanto diabético tipo 1 como diabético tipo 2, tienden a ser hiperglicemias postprandiales prolongadas. Y eso causa un efecto nocivo, ¿no? Va a haber disfunción endotelial, liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 18, factor de necrosis tumoral. Entonces, eso. Recuerden también que puede tratarse de una hiperglicemia fisiológica. Una hiperglicemia fisiológica que generalmente es moderada y transitoria. En el caso de los pacientes que hayan hecho ejercicio físico intenso o luego de baños calientes, menstruación, etc. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus se tiene que confirmar esa prueba, se tiene que repetir. No con una sola prueba, con una sola muestra y una sola prueba hago el diagnóstico, siempre lo confirmamos. ¿Okay? Porque existen hiperglicemias, por ejemplo, fisiológicas, existen hiperglicemias de estrés. Aquellos pacientes que están hospitalizados, politraumatizados, con sepsis, los grandes quemados, hacen hiperglicemias y no significa que tengan diabetes mellitus. Tengo que esperar que pase el cuadro agudo de la enfermedad para volver a repetir esa glucosa y confirmar. ¿Okay? Incluso pacientes que tienen alguna otra enfermedad, una endocrinopatía agregada o consumo de medicamentos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que uno de los criterios para diabetes mellitus es glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Si mi paciente tiene 110, ¿qué le digo? No le puedo decir que está normal, ¿no es cierto? Que vaya a su casa, no. Ya es una prediabetes o intolerancia a la glucosa. Entonces, tengo que aprovechar eso
es el momento para trabajar con este paciente. De repente no le voy a dar fármacos, pero sí voy a cambiar estilos de vida, ¿cierto? Dieta, ejercicio, todo ello, ¿cierto? Le mandaré con la nutricionista, etcétera, etcétera, para evitar, porque ya una glucosa entre 100 a 125 miligramos por decilitro en ayunas ya es una prediabetes. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Criterio de diabetes mellitus. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Y ojo que tiene que ser en un laboratorio certificado. 2. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. 3. Síntomas de hiperglicemia más glucosa al azar, o sea, tomada en cualquier momento del día, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Aleatorio. Y 4. Glucosa, o sea, le hacemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas que esté por encima igual de 200 miligramos por decilitro también es un criterio. Entonces, ojo que no tienen que cumplirse todos ellos, solo con uno y hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus, pero se tiene que repetir. ¿Ok? Entonces, no es y, sino es o uno, o el otro, o el otro. ¿Ok? Esos son los criterios. Y los criterios para prediabetes: 1. Hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Glucosa en ayunas de 100 a 125, ya lo habíamos visto. Prueba oral de tolerancia a la glucosa, esté entre 100 con 75 gramos de glucosa, que esté entre 140 a 199 miligramos por decilitro. ¿Ya? Prediabetes. Muy bien. Entonces habíamos mencionado la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada muy importante porque no solamente nos ayuda a hacer el diagnóstico, sino también nos ayuda a hacer seguimiento de los pacientes. Nos ayuda a ver adherencia al tratamiento, ya que la hemoglobina glicosilada nos está midiendo cómo han estado los niveles de glucosa en mi paciente en los 120 días previos a la toma de muestra. Porque estoy midiendo la glucosa que está unida a la hemoglobina y el tiempo de vida de los eritrocitos es 120 días. Así que me está ayudando a ver en retrospectivo también. Quiero ver adherencia al tratamiento. Es muy importante porque la hemoglobina glicosilada también es predictor de complicaciones diabéticas. ¿Ok? Entonces, monitorizo tratamiento, predictor de complicaciones diabéticas. Bien, ¿cómo hacemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Es sencillo. El paciente viene en ayunas, le tomo una primera muestra, que es la glucosa en ayunas o la glucosa basal. Luego de obtener ese resultado, empezamos a hacer la prueba. En el caso de los adultos o de adultas no gestantes, se tiene que hacer ingerir 75 gramos de glucosa anhidra, que la tenemos generalmente bien en polvo, se disuelve en un vaso con agua y lo tomo. ¿Okay? En el caso de las gestantes, como los ginecólogos le van a pedir la curva oral de tolerancia a la glucosa, y si piden a la hora, a las 2 horas y hasta las 3 horas. ¿Okay? Pero en la no gestante es la basal, ingiere la glucosa y luego de 2 horas se le toma otra vez la prueba. Dije esperar el resultado de la glucosa basal, porque si el paciente ya tiene hiperglicemia, ya no le hago la prueba, ¿no es cierto? Ya no, se suspende la prueba. Quiere decir que ¿a quiénes le vamos a pedir la prueba oral de tolerancia a la glucosa? ¿A quiénes le pedirían ustedes? No es una prueba de camiseta que se le pide a todos, ¿no es cierto? Para eso está la glucosa basal. ¿A quiénes le pedirían prueba oral de sobrecarga a la glucosa? Ya les dije, las gestantes es uno. ¿Quién más? A los pacientes con prediabetes, ¿no es cierto? Pero si en mi glucosa basal ya me sale que el paciente tiene una glucosa por encima de 126, ¿le haré la prueba? Ya no le hago la prueba, no le voy a hacer daño al paciente, ¿no es cierto? Entonces antes se decía de que si en la glucosa basal el paciente tiene mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, debería yo suspender la prueba. Pero ahora ya no, ahora es mayor o igual a 126. ¿Okay? ¿Cómo interpreto los resultados de una prueba oral de tolerancia a la glucosa? Es normal si luego de las 2 horas de haber ingerido la glucosa anhidra, su glucosa es inferior a 140 miligramos por decilitro. Es normal.
¿Ok? Lo que les decía, ¿no? Si su glucosa basal es mayor a 140 miligramos por decilitro, suspendo la prueba. Pero ahora ya no, ahora es de 140 cambia a 126. Se considera prediabetes cuando luego de las 2 horas de haber realizado la prueba tiene una glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro. ¿Ok? Y diabetes cuando es mayor o igual a 200. Pero en la gestante si utilizamos los 3 métodos. El más utilizado es este, ¿no? ¿Cuándo decimos diabetes gestacional? Cuando la gestante tiene glucosa en ayunas mayor o igual a 92. Cuando a la hora de haber realizado la prueba oral de tolerancia a la glucosa está por encima o igual a 180. Y a las 2 horas mayor o igual a 153. Los valores en la gestante son diferentes. ¿Ok? Ahí están los 3 métodos que se utilizan para la gestante. Utilizamos también el índice HOMA, que es para evaluar resistencia a la insulina, para lo cual necesito conocer los niveles de glucosa y los niveles de insulina del paciente. Si estoy trabajando con glucosa en miligramos por decilitro, multiplico glucosa por insulina entre 405. Si estoy utilizando milimoles por litro, lo divido entre 22.5. ¿Okay? Este es el índice HOMA que me va a dar resistencia a la insulina. Lo normal es que esté por debajo de 1. Si está entre 1 a 2.9 es una resistencia a la insulina moderada. Y por encima de 3 es insulinoresistencia, típica insulinoresistencia confirmada. ¿Ok? ¿Dónde más podemos evaluar glucosa? En la orina. ¿Ok? Podemos pedir un examen de orina buscando glucosa en orina, glucosuria, que eso lo vamos a detectar a través del examen bioquímico de orina, a través de las pruebas reactivas. Creo que eso lo vamos a exponer hoy día, ¿cierto? Sobre el examen de orina. ¿Qué más buscamos en un paciente que sospechamos que tiene diabetes mellitus? Presencia de proteínas en la orina, ¿no? Albúmina en orina que también se puede diagnosticar utilizando las tiras reactivas. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces esas son las tiras reactivas. Necesito una orina sin centrifugar y luego voy a ver cómo la tira reactiva va variando de color. Y me va a indicar si hay presencia de glucosa, pero también me mide presencia de nitritos, de bilirrubina, de proteínas, etc. ¿Ok? Así se mide la glucosuria. Lo contrario a la hiperglicemia es la hipoglicemia. ¿Qué pacientes hacen hipoglicemia con frecuencia? ¿Qué pacientes pueden hacer hipoglicemia? ¿Han visto ustedes en el hospital alguna vez un paciente con hipoglicemia? Los pacientes que están en UCI. Ya. Los pacientes que están internados. Los pacientes, ¿qué pacientes hacen hipoglicemia? ¿Qué pacientes están en riesgo de hacer hipoglicemia? Los diabéticos, por el tratamiento. Muy frecuente van a ver ustedes. Pacientes que llevan hipoglicemia generalmente son diabéticos, ¿no? Por el tratamiento, ¿no? Entonces, diabéticos tipo 1 generalmente por el uso cuando ya no se usa mucho, pero las sulfonilurias producen mucha hipoglicemia, ¿no? Y los pacientes tipo 2 por la insulina. Entonces, típicamente el paciente con una hipoglicemia severa va a empezar por emergencia, inconsciente, pálido, piel fría, respiración de Kussmaul, aparentemente es un ACV hemorrágico, así llega, es aparatoso, ¿okay? Pero tenemos que preguntar, indagar a los familiares, etcétera, es diabético, inmediatamente pedirle una glucosa y vamos a encontrar si es hipoglicemia severa, inmediatamente se le administra la glucosa endovenosa y el paciente se recupera rápidamente, es rápido, ¿no? Entonces esa es la triada de Whipple, ¿no? Los síntomas más el alivio sintomático, ¿no? Luego de la administración de glucosa. ¿Ok? Bien. Esos son los síntomas de hipoglicemia cuando es leve, moderada o severa. Y es crítico cuando está por debajo de 50, ¿no? Cuando nosotros en el laboratorio tenemos unas hipoglicemias severas, inmediatamente llamamos a piso para que le den el tratamiento al paciente, no se muere. Bien, esto igual se lo voy a pasar a la delegada, pero está en el campo, en el aula. Lo pueden ver ahí en su aula, ¿no, chicos? Listo. El grupo que va a exponer, por favor.
Está Correa. Está Díaz. ¿Qué día? Guillermo. Ibaja. Y Vázquez. ¿Alguien más del grupo? Nadie más. Bien. A ver, empezamos. Voy a hacer un número.